Hay más demanda de desarrolladores que nunca y al mismo tiempo la contratación de juniors se está cayendo por un precipicio. Eso no tiene ningún sentido, o sí lo tiene y nadie te lo ha explicado todavía. Llevo más de 20 años en el sector tecnológico y 18 formando a los futuros profesionales del sector del desarrollo. He visto ciclos de contratación, burbujas, crisis y también recuperaciones. Y lo que está pasando ahora mismo en el mercado del desarrollo tiene una lógica muy concreta, aunque a primera vista parezca totalmente una contradicción. Hoy te voy a explicar qué es lo que está pasando de verdad en el mercado tecnológico en 2026 y qué 5 lenguajes tiene sentido aprender si tu objetivo es conseguir trabajo y no solamente programar. Empecemos con los datos que más me han llamado la atención. En 2021 había 26 millones de desarrolladores activos en todo el mundo y hoy en 2026 ya son casi 47 millones, casi el doble en tan solo 5 años. Y al mismo tiempo el 48% de los despidos tecnológicos del primer trimestre de 2026 se atribuyen directamente a la automatización con inteligencia artificial. Y el 47% de las empresas espera poder eliminar a todos los entry level para 2027. Fíjate que son dos datos que van en direcciones completamente opuestas. Más desarrolladores, menos contrataciones junior y una demanda brutal de perfiles muy específicos. Esto es lo que yo llamo la paradoja del mercado tecnológico de 2026. El sector crece, la demanda de talento crece, pero el camino de entrada para alguien que empieza se ha vuelto mucho más estrecho. Seguro que te estás preguntando cómo poder atravesar ese camino tan estrecho. Y la respuesta empieza en elegir bien qué es lo que vas a aprender. Hace 5 años el lenguaje que aprendieras tenía una importancia mucho más inferior que ahora mismo, porque el mercado absorbía juniors en casi cualquier stack porque había trabajo para absolutamente todos. Y ahora mismo el 81% de los desarrolladores profesionales usan herramientas de inteligencia artificial en todo su flujo de trabajo diario. Y eso ha cambiado el perfil que buscan estas empresas, porque ya no quieren a alguien que aprenda, sino quieren a alguien que realmente pueda entregar. Y eso se refleja directamente en qué lenguajes aparecen en las ofertas de empleo más demandadas. Así que vamos a ir al tema directamente y vamos a ver los 5 lenguajes que tienen más sentido aprender en 2026 si quieres que te contraten. El primero, por supuesto, es Python y es que es el número 1 en volumen de empleos, sin discusión en absoluto. Según la empresa Neuron High, Python aparece en más de la mitad de todas las ofertas de trabajo que reciben de clientes de Estados Unidos. Y la tendencia no baja, sino que lo único que hace es subir. Y la razón de la expansión masiva de proyectos de inteligencia artificial aplicada, como son los pipelines de modelos de datos, modelos en producción, automatizaciones, todo eso corre por debajo en código Python. Si estás empezando desde cero y no sabes qué aprender, Python es la respuesta más segura que te puedo dar a día de hoy. Tiene la curva de aprendizaje más accesible de toda esta lista y la mayor demanda laboral. Pero ojo, que Python solamente no te va a diferenciar, porque en un mercado donde todos apuntan a Python, lo que hacen que te contraten es Python más un contexto, es decir, Python para manejo de datos, Python para Machine Learning, Python para backend de aplicaciones de inteligencia artificial, porque la especialización ahora importa más que nunca. El segundo lenguaje del que te voy a hablar va a ser TypeScript porque ha dejado de ser opcional en muchas empresas y ha pasado a ser un requisito explícito para roles que se consideren senior en desarrollo web en empresas que tengan cierta escala. Y ese mismo informe que hemos hablado antes de Neuron High pone a TypeScript junto a Python en ese más de la mitad de ofertas de trabajo y tiene totalmente el sentido. Porque JavaScript sigue siendo el lenguaje más usado del mundo, pero TypeScript es JavaScript con mucho más rigor, con tipología de datos, con la estructura que necesitas cuando un proyecto tiene más de 10 personas tocando un código y eso te da una seguridad para poder escribir de forma mucho más profesional. Si ya sabes JavaScript, aprender TypeScript es una inversión que en muy pocas semanas puede darte un retorno increíble cuando hablamos de empleabilidad. Y si aún no sabes JavaScript, pues aprende TypeScript desde el principio, porque no tiene sentido aprender en el camino largo. El tercer lenguaje del que te voy a hablar va a ser SQL. Y aquí hay muchos que se sorprenden, porque SQL en 2026, ¿en serio? Pues sí, SQL lleva décadas siendo el lenguaje más infravalorado de todo el sector del desarrollo y sigue siéndolo a día de hoy. Porque los datos no van a ningún sitio. Y si algo está creciendo en este mercado son los datos, porque todas las empresas que trabajan con inteligencia artificial al final trabajan con datos y quien sabe mover y estructurar y limpiar todos esos datos pues tiene mucho ganado. Eso sí, SQL no se aprende solo, sino que se aprende junto a algo más y si lo aprendes junto a Python vas a tener un conjunto de herramientas de análisis de datos muy potente y además tenerlo en tu stack te va a abrir puertas que de otra manera sería imposible. Este es el lenguaje que más se subestima y que más agradecerás haber aprendido cuando realmente necesites utilizarlo.
El cuarto lenguaje del que te voy a hablar va a ser Go, porque es el lenguaje que va a sostener a toda la infraestructura moderna sobre la que vamos a trabajar. Este es el lenguaje sobre el que se ha construido toda la infraestructura cloud moderna, porque este es el que va a sostener a esas herramientas, a esos contenedores y a esos orquestadores tanto de modelos como de contenedores. El mercado de Go no es tan grande como puede ser el de Python o el de TypeScript, pero los roles de los que piden suelen pagar mucho mejor y tienen mucha menos competencia. Es un nicho con alta demanda y muy pocas personas conocen este lenguaje. Si te interesa sobre todo la parte de backend, de cloud o de DevOps, o si te gusta la infraestructura utilizándola con código, Go tiene mucho sentido en tu hoja de ruta, así que yo no lo dejaría escapar. Además, una vez aprendes Python, Go no va a costarte tanto porque ya manejas un lenguaje de programación completo. Son paradigmas distintos, eso sí, pero la curva que no te asuste de aprendizaje porque ya tienes una base muy sólida. Ahora viene el lenguaje que más me ha sorprendido investigando para este vídeo. Y es que los números que encontré no me lo esperaba en absoluto. Te voy a hablar de Rust. Rust es el lenguaje más difícil de toda esta lista de 5 lenguajes y también es el mejor pagado, sobre todo en mercados como Estados Unidos. Estamos hablando de que roles seniors que se mueven entre 185 y 230.000 dólares anuales y esa cifra, te lo aseguro, no es un error. Y la razón está en los números, porque las ofertas de trabajo en Rust han crecido entre un 40 y un 50% cada año desde 2022, mientras que el número de desarrolladores con 3 o más años de experiencia real en producción utilizando Rust crece mucho más despacio que esta demanda. Es decir, hay mucha demanda y muy poca oferta, y eso siempre empuja los salarios de forma exponencial. Además, tanto gobiernos como grandes empresas están empezando a exigir lenguajes que tengan una seguridad de memoria por defecto para sistemas críticos, y Rust es la respuesta absoluta y certera para todo esto. No te digo que Rust sea un lenguaje para todos, porque tiene una curva de aprendizaje que puede ser muy frustrante al principio, pero si buscas diferenciación real, si te apetece ir a un mercado donde la competencia es baja y los salarios son altos, Rust es la apuesta más sólida que puedes hacer a largo plazo. Antes de cerrar, quiero contarte algo que veo mucho en los alumnos de Conquerblogs y que me preocupa, la verdad, cada vez que lo leo. Hay gente que lleva meses o incluso años cambiando de lenguaje cada vez que sale un vídeo como este o del gurú de turno. Python este mes, TypeScript el mes siguiente y de repente Rust porque vieron porque se paga mucho con ese lenguaje, ¿no? Y eso te aseguro que no funciona absolutamente para nada. El mercado en 2026 no premia a quien sabe un poco de todo, sino que va a premiar a quien sabe mucho de algo y además puede demostrar que puede entregar producto real. Es decir, que ha hecho proyectos reales, código que funciona y experiencia que, aunque sea propia de proyectos personales o de prácticas, es una experiencia que puedas demostrar. Porque un cambio en el lenguaje no te cambia el perfil, sino que lo que te cambia el perfil es la profundidad y la capacidad de aplicar lo que ya sabes. Y eso se demuestra 100% haciendo proyectos. Elige cualquiera de esta lista, el que tenga más sentido con lo que quieras hacer y con lo que ya sabes, y vete a fondo con él a crear proyectos que demuestren lo que ya sabes. Vuelvo al punto de partida de este vídeo, es decir, más desarrolladores que nunca, pero menos contrataciones junior. Eso no significa que no haya oportunidades, significa que el mercado ha subido el listón de lo que se considera útil y lo que no. De hecho, hoy hay 1,6 millones de posiciones abiertas en inteligencia artificial y ahora mismo y solo 518.000 candidatos con el perfil adecuado para estas ofertas. Es decir, estamos hablando de un ratio de demanda sobre la oferta de 3,2 y eso es enorme. Porque el problema no es que no haya trabajo, el problema es que hay un desajuste brutal entre lo que el mercado necesita y lo que la mayoría de la gente que busca ese trabajo sabe hacer. Y esa brecha es una oportunidad totalmente increíble para quien aprende lo correcto con la profundidad correcta. La clave no es elegir Python o Rust, sino la clave es entender qué problema quieres resolver con ese lenguaje y construir todo tu aprendizaje alrededor de esa razón. Resumen rápido para quien quiera llevarse los 5 lenguajes. Python si quieres el mayor volumen de oferta y la mayor puerta de entrada. TypeScript si tu camino va por el desarrollo web a gran escala. SQL si quieres que nunca te falte trabajo en datos. Go si te atrae lo que es la infraestructura cloud y todos los sistemas modernos. Y Rust si quieres diferenciación máxima y estás dispuesto a hacer trabajo duro. Ninguno de los 5 es una apuesta mala. Todos están respaldados con datos reales del mercado a fecha de junio de 2026. Y si todavía no sabes por dónde empezar o tienes la sensación de que quieres entrar en el mundo del desarrollo, pero no tienes ese primer paso para empezar, tengo algo para ti que seguro te va a encantar. He preparado una clase gratuita donde te explico el paso a paso para poder empezar en este mundo del desarrollo, sin teoría, sin conceptos genéricos, el camino real, el orden con lo que funciona y lo que no funciona.
La tienes en la descripción de este vídeo, así que te veo allí. Chao, chao.